Bienvenido, viajero. Toma asiento junto al fuego, mientras las llamas danzan y las sombras de los libros susurran secretos olvidados. Esta noche te contaré una historia que pocos conocen, una crónica tejida con hilos de honor, traición y magia antigua. Una historia del reino de Eldergard, en los días en que los hombres aún creían en los prodigios y las espadas tenían nombre. Hace muchos inviernos, cuando los bosques eran más densos y los caminos más peligrosos, el rey Alistair, el tercero, gobernaba estas tierras desde su fortaleza de piedra gris. Era un monarca justo, pero atormentado por un juramento que su bisabuelo hiciera siglos atrás. Se decía que, en las catacumbas bajo el castillo, yacía un pacto escrito con sangre. A cambio de victorias en batalla, la línea de sangre de Alistair entregaría un alma cada luna de cosecha. Al principio fueron criminales, luego prisioneros de guerra. Pero la sed del antiguo poder no se sacia fácilmente, amigo mío. Fue así como, en el 20º año de su reinado, la hija menor de Alistair, la princesa Eliana, desapareció en la víspera del equinoccio. No hubo lucha, ni rastro de secuestro. Solo se encontró su diario abierto en la última página, donde había escrito: «Él viene por mí. Oigo sus pasos en el corredor norte. Padre, ¿por qué me entregas?» El rey enloqueció de dolor. Ordenó quemar los archivos familiares y sellar las catacumbas con cemento y sal bendita. Pero aquella misma noche, los sirvientes juraron haber visto a una figura encapuchada pasearse por los jardines, arrastrando cadenas y cantando una nana que solo la princesa conocía. Desde entonces, cada año, cuando llega el equinoccio, las campanas de la capilla suenan solas, y en la biblioteca real, sí, esta misma donde ahora nos cobijamos, algún libro cae del estante más alto, abierto siempre en la misma página, un dibujo de un caballero sin rostro, con un medallón que muestra 2 niñas de manos atadas. ¿Fue justicia divina? ¿O acaso el precio de romper un pacto oscuro? Nunca lo sabremos. Pero si alguna vez visitas Eldergard en otoño, no aceptes invitaciones después del anochecer, porque aunque el reino sea ahora polvo y ruinas, algunas promesas nunca mueren. Acomódese mejor, amigo mío, que el viento gime en los ventanales y la noche es larga. Permíteme compartir otro relato olvidado por el tiempo, uno que me contó un viejo monje en los páramos del norte, donde las brumas esconden más que paisajes. Hace siglos, cuando las fronteras de Eldergard se extendían más allá de las montañas humeantes, existió un caballero llamado Aldric el Inquebrantable. Hombre de acero y fe, jamás había perdido una batalla, hasta aquel verano maldito. Fue durante la Guerra de los Lamentos Blancos. Aldric y sus hombres defendían el paso de hierro contra los mercenarios de Vorghast. La lucha fue feroz, pero lo que realmente quebrantó al caballero no fueron las espadas enemigas, sino lo que vio en la noche final del asedio. Según sus propias palabras, escritas con mano temblorosa en sus memorias, cuando la luna se alzó sangrienta sobre los cadáveres, ellos vinieron. Figuras pálidas con armaduras de eras pasadas, recogiendo a los caídos, no para enterrarlos, oh no. Los oí susurrar nombres, y los muertos les respondían. Uno de ellos me miró. Tenía mis ojos. Aldric sobrevivió, pero jamás volvió a dormir. Se ataba a su silla cada noche, con cadenas bendecidas, mientras su escudero vigilaba. Decía que si cerraba los ojos, él, nunca dijo quién, lo llevaría al ejército que crece en las sombras. Lo más extraño ocurrió el día de su muerte. Su cuerpo desapareció de la capilla ardiente, aunque las cadenas seguían intactas. En su lugar hallaron su armadura, aún caliente,
y un pergamino con una sola frase: nadie muere en Vorghast, solo cambia de bando. Desde entonces, los pastores de las montañas juran que en las noches de niebla se oyen pasos metálicos y a veces una voz ronca que pregunta: ¿dónde está mi medallón? Un crujido repentino en las vigas, como si algo pesado se hubiera movido en el piso superior. ¿Sabes? Dicen que esta biblioteca se construyó con madera de aquellos bosques y que a veces los libros de historia militar se reordenan solos. Acérquese más al fuego, noble oyente. Las llamas palidecen y la noche se vuelve densa, como la tinta de los manuscritos prohibidos. Lo que ahora compartiré con usted no se encuentra en crónica alguna, pues los escribas reales ordenaron borrar todo rastro de estos eventos. Pero los muros de la abadía del oeste aún recuerdan, y sus piedras susurran a quienes saben escuchar. En los días en que el viejo rey Theobald gobernaba Eldergard, existía una orden de bardos guerreros conocidos como los Cantores de Hierro. No solo dominaban el arte de la espada, sino que sus voces podían, según se decía, ablandar el corazón de los dioses o quebrantar las puertas del infierno. El más talentoso de ellos era un joven llamado Lorien, cuyo canto hacía llorar a los ángeles y temblar a los demonios. Pero todo cambió la noche que el duque Maldros, señor de las tierras ponzoñosas, retó a Lorien a un duelo musical. «Si logras hacerme derramar una lágrima con tu voz», dijo el noble, «te entregaré mi fortuna. Si fallas, tu garganta será mía». Lorien aceptó, ignorando que Maldros había pactado con aquello que mora entre las notas prohibidas. Cuando el bardo comenzó su cántico de la reina luna, algo se rompió en la sala. Las velas se apagaron. Los instrumentos gemían solos. Y entonces se unió una segunda voz al dueto. Nadie la veía, pero todos la oían. Un susurro femenino que retorcía las melodías, convirtiendo cada estrofa en blasfemia. Maldros lloró, sí, pero de risa, mientras la sangre comenzaba a brotar de los oídos de Lorien. Cuando el canto cesó, el bardo aún vivía, pero jamás volvió a emitir sonido alguno. No por falta de lengua, pues Maldros honró su palabra, sino porque cada vez que intentaba hablar, los músicos muertos se manifestaban. Su sombra cantaba en su lugar, con letras que enloquecían a quienes las escuchaban. El rey Theobald lo encerró en la Torre del Silencio, pero una mañana los guardias hallaron las cadenas rotas y las paredes cubiertas de partituras escritas con sustancias orgánicas. En el centro, una frase repetida 1000 veces: «Ella me enseñó la canción verdadera». Lorien había desaparecido, pero su voz permaneció. Aún hoy, los músicos que pasan la noche en esas ruinas juran oír un coro de suspiros entonando la balada del umbral, la misma que Maldros usó para abrir el primer sello. «Ah, veo que tu espíritu es fuerte y tu curiosidad más resistente que el miedo. Muy bien, apaguemos esa vela que nos mira con ojos amarillos y hablemos del arma más antigua de Eldergard, aquella que no descansa, sino que espera». En los tiempos en que los dioses aún caminaban entre los hombres, un herrero llamado Baltor el Forjador de Leyendas trabajó 7 años y 7 noches bajo el fulgor de la luna sangrienta. Su objetivo: crear una espada capaz de cortar el destino mismo. Cuando la hoja estuvo terminada, la sumergió no en agua, sino en las lágrimas de un ángel caído. Así nació Luminis, la única espada con alma. Era un arma hermosa, demasiado hermosa. Su filo brillaba como plata líquida, y al blandirla, emitía un canto que helaba la sangre. Pero su verdadero poder era otro. Mostraba a Meibirawa, su portador,
la última visión de aquellos que mataba. El caballero Galadriel la empuñó durante la cruzada de los 4 velos. En cada batalla, la espada le susurraba secretos. El rey que asesinaste soñaba con ser panadero. Este mercenario dejó un hijo que nunca conocerá su nombre. Con el tiempo, Galadriel enloqueció. La última noche que alguien lo vio con vida, estaba de rodillas en la capilla, tallando perdón en su propia armadura, con Luminis clavada en su pecho. Pero aquí viene el detalle escalofriante, amigo mío. La espada cantaba mientras lo atravesaba, y era la voz de su madre muerta. Desde entonces, Luminis elige a sus dueños. Aparece siempre en lugares inesperados, clavada en el árbol de un huérfano, flotando en el estanque de un monasterio, incluso sobre la tumba de quien la buscará. Cada portador muere de manera poética y terrible. Lady Eleanor la encontró en su lecho de muerte y recuperó la salud, pero solo para ver cómo la espada asesinaba a sus seres queridos uno por uno, siempre cuando ella no miraba. El monje Alric la usó para cortar el pan sagrado, y las hostias sangraron mientras oía coros demoníacos. El niño rey Edwin la desenvainó en su coronación, y todos los presentes juraron ver su cadáver sentado en el trono durante 3 días antes del regicidio. Hace exactamente 100 años, un pastor aseguró haber visto a una mujer espectral en las ruinas del Fuerte del Alba. Lloraba mientras limpiaba algo brillante, describió, antes de que sus ojos se secaran como pasas secas. Esa misma noche, todos los espejos del pueblo reflejaron una espada clavada en una luna que no era la nuestra. ¿Dónde está Luminis ahora? Abre lentamente las manos vacías, quizás bajo tu cama, o en el ataúd de alguien que amaste, o... espera, ¿no oyes eso? Dicen que si una noche escuchas una canción de cuna en un idioma olvidado, es porque Luminis ha encontrado tu nombre en su lista. Pero tranquilo, el fuego aún arde, y mientras haya historias que contar, las espadas esperan. Ajá. Veo que el miedo no ha mellado tu espíritu. Muy bien. Acomódese, entonces, y bajemos la voz, porque lo que voy a contarle no fue escrito en ningún pergamino, sino en los susurros de los locos que custodian la cripta de los susurros, bajo el palacio real. Había una vez un espejo, no un espejo cualquiera, claro está. Este había sido tallado de una sola pieza de obsidiana por los antiguos, aquellos que gobernaban antes de que los hombres aprendieran a temer a la oscuridad. Su marco estaba adornado con runas que nadie podía leer, porque cambiaban de lugar cuando no había ojos sobre ellas. El espejo llegó a Eldergard como trofeo de guerra, traído por el rey Dorian el Despiadado, tras saquear el templo de un dios sin nombre. Lo colocaron en la gran sala del trono, donde todos podían admirar su superficie perfecta. Pero pronto notaron algo peculiar. El espejo no reflejaba a las personas, sino lo que podrían haber sido. La reina consorte vio una versión de sí misma con ojos vacíos y una corona hecha de huesos de niños. El sumo sacerdote se miró y contempló su propio cadáver predicando a una congregación de gusanos con rostros humanos. El bufón de la corte, al pasar frente al espejo, estalló en llanto al verse sentado en el trono, con las vestiduras reales empapadas en sangre. El rey Dorian, por supuesto, prohibió que se hablara de ello, pero la noche del banquete de invierno, cuando el vino había fluido como un río y las velas danzaban como almas en pena, alguien tentó al destino. El príncipe Edric, joven y arrogante, apostó que sería capaz de pasar 1 hora entera mirándose en el espejo. Lo ataron a una silla frente a la negra superficie, con la orden de describir lo que viera.
Los primeros minutos fueron normales. Luego, su voz comenzó a temblar. Veo un castillo diferente, más alto, con torres que se retuercen como serpientes. ¿Hay sombras? No, no son sombras, son gente colgada de las murallas. Y yo estoy allí arriba, sonriendo. Llevo una corona que sangra. Oh, dioses, ¿por qué estoy tan contento? A la media hora, Edric forcejeaba contra sus ataduras. Sus ojos ya no parpadeaban. Sus palabras ya no eran suyas. Soy el cuarto de mi nombre, el que construirá la torre que rasgará el cielo, el que se casará con la hija del abismo, el que... Cuando finalmente lo liberaron, el príncipe tenía los ojos completamente negros, como si alguien hubiera vertido tinta en ellos. Murió esa misma noche, ahogándose en su propia sangre, pero justo antes de expirar, susurró algo que hizo que hasta los perros del castillo aullaran. No era un espejo, era una ventana, y ellos ya saben cómo abrirla. El rey Dorian ordenó que el espejo fuera arrojado al mar, pero la carreta que lo transportaba desapareció en el camino. Los guardias asignados a la custodia fueron encontrados al día siguiente, de pie en formación perfecta, dentro de una caverna a 3 días de distancia. Estaban vivos, pero no hablaban, solo señalaban al norte, hacia las montañas del olvido. Y ahora, querido oyente, llega la parte más inquietante. Cada 7 años, en la noche más oscura del invierno, alguien llega a las puertas del castillo de Eldergard. Siempre es un niño. Siempre lleva algo envuelto en harapos. Y siempre dice las mismas palabras antes de desaparecer. El rey olvidado envía sus saludos y pide que le devuelvan su juguete. En este momento, si escuchas con atención, podrás oír un sonido cristalino proveniente del rincón más oscuro de la biblioteca, como si algo de vidrio o piedra pulida se estuviera moviendo lentamente. Dicen que si alguna vez te encuentras con un espejo en el camino, especialmente uno con el marco adornado con runas que no puedes leer, no te mires, porque alguien ya está mirándote desde el otro lado, y los reinos olvidados siempre tienen hambre de nuevos súbditos. ¿Otra historia? ¿O prefieres que revisemos qué acaba de hacer ese ruido detrás de ti? El fuego se apaga repentinamente. Durante 3 segundos de oscuridad total, algo frío como el mármol de una tumba roza tu nuca. Cuando las llamas vuelven, hay un libro abierto en tu regazo que no estaba ahí antes. Su título: Los que miran desde el otro lado. La página muestra un grabado de un espejo y cientos de manos presionando contra su superficie desde dentro.